No había posibilidad de escapar. Podía fantasear con huidas, lo hacía con frecuencia, pero no solo los atraparían, sino que, debía reconocerlo, él no quería renunciar a su poder. Con todo su odio, su desprecio, sus ambivalencias, su repulsión por la orden, el poder seguía siendo suyo y él no poseía demasiadas cosas. Renunciar es fácil cuando se tiene mucho, pensó. Él nunca había tenido nada. Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero hablar de una novela que quería leer desde hace mucho y cuando la vi en script dije es mi momento porque es un libro bastante caro, pero pensé que era mejor hacerlo pues en esta temporada porque es una historia de terror y puedo decirles que es una novela bien escrita que en general me gustó, pero que tiene unas partes que se me hicieron muy aburridas, muy lentas y que sentí que no avanzaba mucho. Y ese libro es Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. El libro nos presenta a Juan, que es un medium que pertenece a una secta demoníaca llamada la Orden, que adoran a un demonio o a un dios, como ellos lo llaman, llamado la oscuridad. Entendamos esto de que pertenece, no como que forma parte, sino como que esta orden es dueña de él y de su destino desde que él era un niño y fue encontrado por ellos. Juan va en carretera con su hijo Gaspar, acaba de enviudar y aunque su esposa murió en un accidente, está convencido de que la orden está detrás de ese suceso y está decidido a hacer lo que sea para proteger a su hijo Gaspar, porque él se da cuenta que Gaspar tiene las mismas habilidades que él y sabe que no hay forma de que su hijo se pueda librar, porque si descubren que heredó sus habilidades lo van a usar como medium, y si logra mantener esas habilidades bloqueadas van a utilizar a su hijo de otra manera. Entonces él tiene que encontrar la forma de salvar a su hijo y para ello, para lograrlo, está dispuesto a hacer lo que sea, a pasar encima de quien sea, incluso podríamos decir que a pasar encima de su propio hijo. Con esta sinopsis que mencionaba, el viaje por carretera y el primer capítulo en el que los personajes pues van de Buenos Aires a la frontera con Paraguay a ver a las cascadas de Iguazú o van a Corrientes, pensé que era una novela que sería como un viaje en carretera de estas dos personas tratando de escapar de la orden, y no, en realidad eso es como el punto de partida, porque la historia está contada en varias etapas y tenemos a varios narradores en cada capítulo para tener como un panorama mucho más amplio. O sea, por ejemplo, el primer capítulo está contado íntegramente por Juan, el segundo es otro personaje que nos muestra otro aspecto, el tercero hay varios narradores y así vamos. O sea, hay varios pasajes de la historia porque el libro inicia en la dictadura argentina y nos habla pues de esa etapa, de los primeros años de la democracia, de la presidencia de Menem, de todas esas reformas que reducían el salario y las marchas para protestar contra ello, todos los movimientos sociales, porque Mariana Enríquez hace algo que creo que se llama terror social, que es no solo hablarnos como de la parte sobrenatural, sino de la parte social y cómo esa impacta en la historia. Es algo que hace en sus cuentos y aquí pues tenía que estar presente, porque no es algo que esté de adorno, sino que todo este contexto impacta en la historia y en la vida de los personajes. Por ejemplo, la Orden. Aunque casi todo ocurre en Argentina, los integrantes de esta secta pues tienen tentáculos en muchos otros países y son familias muy poderosas social y económicamente, por lo cual tienen nexos con la dictadura, y nos cuenta que varios de estos jóvenes que fueron pues secuestrados por los militares les son entregados a esta secta para ser utilizados como sacrificios en sus ritos y así, ¿no? Como
en otros aspectos vemos la influencia de estos sucesos en la historia. No hay ningún personaje que sea completamente bueno. Completamente malo, sí. Para mí Mercedes es el claro ejemplo. Florence podríamos decir que quiere al menos a uno de sus hijos, pero así como que el resto de la secta, pues a lo mucho llegan a ser grises. Pero en la parte del bando bueno, o sea, el bando que está lejos de la secta y que se ven afectados por ella, pues los personajes no son completamente buenos. Ninguno de ellos. Por ejemplo, Juan. O sea, Juan quiere a su hijo, quiere protegerlo. Y en ese protegerlo, pues, si se lleva por delante a un inocente, lo va a hacer y no va a sentir ningún remordimiento por ello. Y él recurre mucho al maltrato hacia su hijo. O sea, hay mucho maltrato hacia Gaspar, a pesar de que lo quiera. O sea, le inflige unas heridas físicas y emocionales, que sí también podríamos ponernos un poco en el contexto y cómo se veía la educación de los hijos en los 70s, 80s, ¿no? El sí, te pego porque te quiero, son manas a tiempo, cosas así. O sea, lo vemos aquí como reflejado, pero digamos que sí quiere a su hijo, pero aún así no tiene como que un freno al maltrato que le puede hacer y cómo eso afecta en Gaspar y en qué lo convierte. Mariana Enríquez es especialista en crearte miedo, en escribir unas escenas y unas situaciones que te tienen en tensión completa. Y dices, santo cielo, ¿qué está pasando? Al principio hay como una parte donde dije ¡chispas! Y luego pues como que se calma y luego pasan muchas cosas. Mi problema fue el tercer capítulo, porque es un capítulo que me pareció muy aburrido. El primer capítulo sí es lento, pero sirve como un planteamiento. Pero el tercero, en serio, yo sentía que leía y leía y leía y no avanzaba ni un 1%. Entonces me estaba desesperando y llegó un momento en el que me tomé como una pausa de un par de días o noches. Tenía mucho trabajo, pero sentía como que necesitaba una pausa. Y es que, ¿saben qué? Es como muy lento. Que sí, tiene una razón de ser, tiene un porqué. Pero, o sea, como que yo sabía a dónde iba. Porque en este libro, la autora hace como un crossover con uno de sus cuentos más famosos, que es el de Adela. Ya lo sabía por reseñas que había visto. Y también porque aparece cierto personaje y dije, sí, o sea, ya sé que va. Y sabes hacia dónde va. O sea, si has leído antes a Mariana Enríquez, sabes hacia dónde va este capítulo. Pero el camino se me hizo larguísimo. Es un capítulo centrado en unos niños y nos habla de sus relaciones familiares, de la amistad, del autodescubrimiento, del despertar sexual, del, pues sí, conocerte a ti mismo, Pablo, descubriendo y aceptando que es gay. Y al final, o sea, te das cuenta que todo ese capítulo es la base de la historia y que tiene una razón, porque tienen que pasar ciertas cosas para que ocurran otras. Pero en serio se me hizo muy aburrido. Cuando llegué como al último 20%, donde yo sabía que iba a llegar la historia, ahí me enganchó porque dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Necesitamos respuestas. ¿Qué? O sea, ¿qué representó eso? Y cuando pasó eso y empezamos como el cuarto capítulo, la historia volvió a engancharme. Pero es que para llegar ahí, o sea, les juro que, o sea, tiene un sentido, de verdad, tiene una razón todo lo que ocurre ahí, pero se me hizo lentísimo. Creo, desde mi muy humilde punto de vista, considerando que Mariana Enríquez es una de las autoras latinoamericanas más celebradas de la actualidad y que esta, su primera novela, ganó el premio Herralde y ha sido como un fenómeno, pero creo desde mi punto de vista que el género que mejor se le da a esta autora argentina es el cuento. Bueno, pongamos por delante que solo me he leído 2 libros de Mariana Enríquez, que son Las cosas que perdimos en el fuego y Nuestra parte de noche. Dejemos eso claro.
que sus cuentos a mí me atraparon desde la primera hasta la última palabra. Incluso, por ejemplo, cuando ocurrió a finales de septiembre que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de Ciudad de México, doxeó a una mujer que llevó víveres a la Ocupa, estuve piense por un par de semanas en el cuento que le da título a las cosas que perdimos en el fuego. Es un cuento que habla sobre la violencia de género, en donde hay como una epidemia de casos en los que los hombres queman vivas a sus parejas o a sus exparejas, que es algo real, está basado como en estadísticas y todo. ¿Y qué pasa? Que de pronto las mujeres le dan la vuelta y las mujeres empiezan a quemarse a sí mismas. Empiezan como a hacerlo como una manera de rebeldía y de tomar ese camino ellas y decir, tú a mí no me lo vas a hacer, yo decido hacerlo y estas son mis cicatrices. Y entonces como que todo el gobierno que ha volteado la vista a los hombres atacando a las mujeres empiezan a alarmarse porque las mujeres están quemándose vivas y empiezan a esconder la gasolina y a castigarlas y a todo, pero aún así, si mal no recuerdo, hay una escena de una hoguera colectiva que se hace en la calle y las mujeres se avientan a la hoguera para quemarse. O sea, ese cuento es tremendo y estuve piense en ese cuento cuando pasó eso con Sheinbaum. Y, o sea, el de Adela o el de un hombre y un clavo, esos son cuentos asombrosos de Mariana Enríquez y es que logra mantenerte en tensión y contarte una historia tremenda en pocas páginas. Entonces, para mí, lo mejor que hace Mariana son sus cuentos. O sea, no es que la novela sea mala, no, para nada, y está muy bien escrita y como dije, tiene un montón de puntos destacables. Pero es que ese capítulo 13 me hizo lentísimo y tuve muchos problemas para terminarlo. Así que todo podemos resumirlo en eso. Una muy buena historia, pero con unas partes aburridas. Leería otra novela de Mariana Enríquez, pero ya como que mentalizándome que va a ser lenta en algunas partes, pero sus cuentos me encantan. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el